Shalom, queridos siervos del amo Yahshua. Ya estamos prácticamente pues entrando en el día de la preparación, en el sexto día que empieza jueves por la noche al atardecer, no porque lo dicta el calendario romano, sino porque hay unos paralelos, unas correspondencias entre el calendario de Yahweh y el calendario romano y el calendario musulmán árabe, porque son los tres calendarios que se le dieron a los hijos de Abraham: Esaú, a Ismael y a Jacob. Aquellos dos, los romanos y los musulmanes, pervirtieron el calendario suyo parcialmente, no totalmente. Siguen habiendo correspondencias exactas en algunos aspectos del calendario con el calendario de Yahweh. Eso es lo primero que hay que tener en mente. Que aquellos calendarios no son el de Yahweh, lo sabemos. ¿Cómo va a ser el calendario romano o el calendario musulmán árabe el calendario de Yahweh? Lo sabemos. O sea, querido siervo, querida sierva que vienes a comentar, pero el calendario romano no es el calendario nuestro. ¡Ay! Descubrieron América, mira, no lo sabía, de verdad. ¡Ay! Y el Titanic se hundió, no me digas, no lo sabía tampoco. Qué bueno que te tengo a ti que me lo dice. Ay, por favor, no me obliguen a ser sarcástico, querido Codrito. Pero ¿qué se cree? ¿Será que el tonto se cree que todo el mundo es igual de tonto que él? Oh. Honestamente, queridos siervos, le están fallando. La escritura dice que nos consideremos todos superiores a otros, pero tan pronto ustedes, sin conocer a uno, vienen con esas cosas pensando que uno es un estúpido. Yo creo que el estúpido es el otro, ¿saben? Eso es lo que Yahweh dice. Por desobediente, uno tiene que obedecer esos mandatos y preceptos que Yahweh da, y ustedes están desobedeciéndolos, faltándole respeto de entrada a cualquier persona. Le faltan el respeto de entrada a cualquier persona que discrepe con ustedes en un punto hasta insignificante. Hasta por una letra del nombre de Kodesh de Yahweh insultan y difaman. Y yo he tenido que salir en defensa de estas personas, hasta que dice Yeshua. Yo no digo Yeshua, pero yo no insulto a una persona que diga Yeshua. A menos que no me insulte a mí primero, la pongo en su sitio, porque así también. Pero salir a insultar, no es lo de Yeshua, ni lo mío, ni lo de Pablo, ni lo de nadie. Pero yo le pregunto a esa persona que dice Yeshua: espérate, hijo, hija, ¿quién es Yeshua para ti? Dime, ¿cómo es el Yeshua que tú crees? Pues el profetizado Mashiach de Israel, el rey por venir, el Mashiach sufriente de Isaías 52, el que crucificaron, el que nació de una virgen, el que vino a cumplir la ley, no abolió ningún punto. Oye, pues me suena igual que el Yahshua mío. Me suena igual. ¿Y el tuyo enseñó a guardar los mandamientos de Yahweh y los mandamientos, los dos grandes mandamientos? Sí, Rafael. Me suena más parecido. ¿Y el tuyo cuándo murió? En la Pascua, el 14 de Abib. Igual que el mío. Igual que Yahshua. ¿Y cómo se llama el tuyo? Yeshua. Me parece que estamos adorando al mismo con otro nombre. Díganme si no, querido. ¿Cómo yo le voy a salir de atrás para adelante a una persona así? Aquí yo veo en estos sitios públicos donde el anonimato te permite escribir cualquier cosa y salir corriendo. Yo veo, miren cómo yo doy mi cara. Yo no tengo por eso se los digo, yo quiero que me conozcan. Ese que se llama Rafael Ben no sé qué Israel, que tiene un panjalá en la foto de Facebook, mírenme la cara, soy yo, querido Codrito. Yo no me le escondo a nadie, pero tampoco estoy ahí así posando como si estuviera yo en la TV y novela. Pero quieren saber quién yo soy, mírenme, aquí estoy, querido Codrito. No me voy a parar y dar una vuelta, no les voy a modelar porque se espantan. Pero no estamos para insultar a las personas por cualquier diferencia. Métanse eso en la cabeza, eso no es Torah, eso es desobediencia. Ya, eso no es tener el carácter Kadosh de Yahweh, ni de los Kadoshim, ni de Yahshua, ni de nadie de la Torah, queridos siervos. Bueno, cuando nosotros estamos examinando
el calendario o la Torá, que la Torá es la que da el calendario, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la instrucción nuestra proviene de la Torá, que significa instrucción. Está escrita en palabras. Esa es la verdad. Escrita en palabras está en la Torá o instrucción. En esa instrucción, en esa Torá, nosotros nos basamos para adquirir Kadushá, conocimiento y salvación. Podrá estar defectuosamente traducida algunos pasajes, algunas instancias, pero no está totalmente mal traducida. Isaías 28:10 dice que eso, y Jeremías 8:8, que eso iba a pasar. Vivamos con eso. Ellos no quieren decir, estos dos profetas no quisieron decir que la Torá, que la colección de libros completa, habría que desecharla porque tenía malas traducciones. Ellos no quieren a que hagamos eso. Y no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a hacer es corregir las partes que estén mal traducidas y ya está, queridos cielos. O no podemos nosotros, si somos sabios y tenemos el Espíritu, intuir que tenemos más acceso a la verdad y al Espíritu que aquellos traductores que lo tradujeron mal, que no tenían el Espíritu. Obviamente tenemos más espíritu, más intuición y más unción nosotros. No le tengan miedo a las traducciones que hagamos nosotros, lo que tenemos el Espíritu. No, que eso no vale. Vale, esto está bien traducido el texto, pero no se pongan a decir ahora que los textos originales hebreos o griegos no son inspirados, porque entonces sí, boten la Torá a la basura, entonces no les queda nada. ¿Para qué están entonces hablando Torá si no creen en la Torá? Sean racionales, no sean bestias, los que son así. Yo he sido morón en mi vida, pero no toda la vida, queridos corderitos. Ahora concedo que haya morones temporalmente, como yo fui morón temporalmente, que pueden salir de su ignorancia, de su estupidez. A eso les hablamos, no a los que se aferran a la estupidez y a la ignorancia y a la necedad. No les hablamos porque sabemos que no vamos a conseguir nada. Si no creen en los textos, si no creen en la veracidad de las escrituras, nuevas o antiguas o cuáles, si no creen ni en la luz eléctrica, ¿cómo van a creer en la luz selenia, queridos corderitos? Así que crean lo que les dé la gana, pero los que creen a ustedes, los que creen por fe, que el universo fue hecho, queridos, que la tierra fue hecha en 7 días, etcétera, etcétera. Porque lo dice Génesis, no porque ustedes estuvieron allí, sino porque por fe, a través de lo que cuentan los que sí estuvieron y los que por el Espíritu lo vieron, y Adán vio por lo menos en la creación del 7º día, queridos corderitos. Él fue creado en el 6º. Y él vio el cambio que sufrió la creación, que ya había creado en 6 días, más el 7º descanso. Él vio el cambio que sufrió toda la creación, todo el planeta, por causa de la fruta que él y su esposa se comieron cuando fueron tentados por la serpiente. Todo estaba bellísimo y en orden, en armonía, en sujeción en el jardín del Edén. Y de repente todo se sale de sujeción, entonces forma un lío, un caos, hasta empiezan a salir matas con espinas que nunca hubo, empieza a haber sequía, empieza a haber problemas, los animales se vuelven feroces y ay, ¿para qué te quiero? Él se dio cuenta de eso. Y nosotros le creemos porque nosotros leemos el cuento, leemos el historial, leemos el recuento de Bereshit y es como si estuviéramos allí porque somos del mismo espíritu, somos de espíritu afín al espíritu que inspiró a los siervos inspirados para escribir esas verdades, como Moisés, que escribió Génesis y los primeros 5 libros. Y nosotros, sin estar allí, Moisés tampoco estuvo en Génesis, pero lo creyó, queridos corderitos. Bueno, y no son los únicos en todo el planeta que creen en eso, ¿saben? Porque los musulmanes creen en la creación, en el diluvio, muchas cosas igualitas. Recuerden que ellos salieron de Ismael, el hijo de Abraham, con la criada Agar.
y que recibió de la boca de Abraham Ismael, lo mismo que recibieron Esaú y Jacob. Lo mismo que sabía Abraham, se lo dio a sus 3 hijos a conocer. Ismael se fue con lo que conocía y por allá se casó con mujeres y con gente que eran profanos y mezclaron lo que de los demonios con lo que sabían, con lo que sabía Ismael de Yahweh, de los Kadosh. Y por eso no corresponde exactamente las creencias del Islam y las creencias de la bestia romana no corresponden exacto con lo que nosotros creemos, porque nosotros hemos preservado nuestra instrucción, la Torah pura, ellos no, queridos corderitos. Bueno, a propósito de la Torah, es el único libro, tiene libros inspirados, libros de profetas, libros de históricos. Bueno, en muchos de esos libros históricos de la Torah se relatan las guerras de Israel contra otras naciones, contra las naciones enemigas. Se relata incluso una guerra entre israelitas y judíos, queridos corderitos, cuando se dividió el pueblo en 2 partes, en el reino del norte y el reino del sur. Israelitas peleando contra judíos. ¿Cómo es eso? Para que vean que no son sinónimos judío con israelita. Pues ahí se detalla eso. La Torá es el único libro en todo el mundo que tiene una nación, Israel, que relata verídicamente todos los sucesos históricos, todo lo que está registrado ahí, lo detalla tal como ocurrió. Por ejemplo, queridos corderitos, los israelitas en sus guerras, en sus historias, si entraron en guerra con Amalek y Amalek les dio una paliza y los vencieron, ellos lo ponen a sí mismos. Y nos atacaron y nos mataron tanta gente y perdimos la guerra y ellos vencieron y nos vencieron y los palestinos nos vencieron, pero después nosotros vencimos a los romanos, después salimos de Egipto que nos tenían allí atrapados y no nos querían dejar salir y murieron todos los primogénitos y salimos de allí y después murieron, el ejército de Faraón murió en las aguas del Mar Rojo cruzando. Pero después nosotros morimos cuando las plagas de las serpientes en el desierto y cuando en la rebelión de Coré se abrió la tierra y se murieron un montón de israelitas y perdimos ahí. Y en otra ocasión con el rey Saúl se enfrentó a los filisteos y Israel perdió la guerra y los filisteos nos ganaron y mataron un montón de gente. Ellos cuentan cuando ganaron guerras y cuando las perdieron, pero ustedes van a otras historias de otros pueblos, por ejemplo los árabes o los otomanos o los romanos, y resulta, queridos corderitos, que guerras que los otomanos dicen que ellos ganaron, una guerra que ellos ganaron contra los romanos dicen que la ganaron los romanos y no los otomanos, y tú dices, ¿quién tiene la razón aquí? Las 2 naciones entraron en esa guerra y los 2 en sus historias dicen que ganaron la guerra. Imposible. Eso no pasa con los israelitas. Eso no pasa, queridos corderitos. Con los israelitas tú sabes cuando ganó el enemigo, porque los mismos israelitas te dicen a ti, perdimos esa guerra. Esta otra la ganamos, independientemente de lo que digan los romanos o los amalecitas o los filisteos, que pueden decir que la ganaron, pero sabemos que los israelitas son los que dicen la verdad, porque eso está inspirado por Yahweh y el Espíritu no miente. Entonces podemos confiar en la Torah, que todo lo que está ahí, y vuelvo y digo, son un libro abierto, querido Cristo, no esconden nada. Cuando tienen algo positivo que decir, lo dicen, y cuando sea negativo, lo dicen también. No cambian las cosas, no las tuercen, no mezclan la verdad con la mentira. La historia de los israelitas está redactada y es exacta tal como la cuentan. Así como todo lo demás que ellos hacían. Como observaban en los Shabbat, ahí está, y así era que era, como ellos dicen. Cuando lo estaban haciendo mal, también lo dice. Y por ejemplo, y cuando salieron de Babilonia, los sacerdotes se habían casado con mujeres babilonias que les estaba prohibido y tuvieron que despachar a todas esas mujeres y a sus hijos.
Lo dice, queridos codritos. Dice la verdad. Metimos la pata. Los sacerdotes, se supone que los levitas se casaran solamente con mujeres levitas, pero en Babilonia se casaron con mujeres babilonias. Otros países, otras naciones no dicen eso, mienten y son pues los perfectos, los más puros, pero es mentira. Creámosle a los israelitas que dicen la verdad. Yahweh hace que el Espíritu redacte la verdad acerca de todo lo que ellos hacían. Entonces, por otro lado, para establecer la escritura, la Torah es 100% confiable. ¿De acuerdo? Bueno. Y no por esto nada más que yo he contado, porque hay montones de otras evidencias, pero para resumir, les mencioné nada más que esos 2 o 3 puntitos. Pero hay montones, todo apunta a que la Torah es confiable. Sin embargo, los escritos de las naciones y los libros religiosos de las naciones mienten, varían, cambian las cosas y no son confiables, queridos cielos. En cuanto a la historia, los historiadores de Israel, casi todos están incluidos en los escritores de la Escritura. Pero ocasionalmente, como Josefo, el historiador judío de tiempos de Yahshua, del primer siglo era Josefo, contratado por los romanos porque Judea era una provincia de Roma. Y los romanos les encantaba escribir todo también. Y aun cuando no tenían razón, pues cambiaban un poquito para decir, ganamos una guerra que perdimos, aquí lo que pasó fue así, no como dicen aquellos, pues, y cambiaban un poquito las cosas. Pero cuando se estaba hablando de los judíos, queridos siervos, cuando se estaba hablando de los judíos que eran enemigos de los romanos no tendían a favorecer las cosas que le pasaban a los judíos, las dejaban mal, las dejaban sabiendo amargo o como estuvieran sabiendo, las dejaban como habían pasado. Y Judea era una sola provincia de todas las provincias y todos los países que tenían los romanos bajo su imperio. Y los romanos eran famosos por en cada provincia y cada nación que tenían tener uno o varios corresponsales, o sea, reporteros. Eran reporteros como de prensa para informarle al César, para informarle al emperador romano lo que estaba sucediendo por allá en Judea, lo que estaba sucediendo en España, lo que estaba sucediendo en Francia, en donde fuera del imperio romano. José fue el informante del emperador de la región, de lo que sucede en la región de Judea. Y redactaba todo exactamente como había pasado al emperador. Y Dios prohibiera que Josefo le mintiera al emperador. Lo tenía que poner todo exactamente como sucedía. Y lo puso así en su libro Las Antigüedades de los Judíos. Es la historia del tiempo de Josefo, de los judíos del tiempo de Josefo. Ese libro que Josefo escribió de historia es de los judíos contemporáneos a Josefo. Por lo tanto, él es un fiel reportero de las cosas que estaban pasando en Judea para tiempos de Yahshua y para tiempos de los apóstoles, queridos codritos. Y lo que él dice, lo dice exactamente como ocurría. Que si habla del calendario y de cómo los judíos lo estaban guardando, se le tiene que creer que eso que él dice que los judíos hacían cuando guardaban el Shabbat o la fiesta, era exactamente lo que estaban haciendo los judíos cuando guardaban los Shabbat y la fiesta. Que si lo hacían bien o lo hacían mal, él no era juez, él era reportero. Él no era un crítico, él no se pone a decir, ay, los judíos guardaban mal el Shabbat o lo guardaban bien. No, los judíos guardaban el Shabbat en tal día, según tal cosa y según su costumbre. Punto. No opinaba. Aquí está emperador, ¿qué está sucediendo? Pues tenemos esto que está sucediendo.
para tal fecha, para tal año, estaban los judíos haciendo esto, para tal otra fecha dicen que mataron al hijo de ella, a Yahshua, para otra fecha dicen que había resucitado, para la Pascua la celebraban cuando el sol estaba en Aries, cuando la constelación de Aries estaba en el cielo. Para ese tiempo, hace 2000 años, la constelación de Aries. Aries significa cordero en griego. Era la que predominaba en el cielo durante todo ese mes. Y Yahweh puso las constelaciones. Aries no es un signo del zodíaco, aunque los astrólogos digan que es un signo del zodíaco. Aries es una constelación que Yahweh creó en Génesis. Él le llama a las constelaciones en hebreo Matzará o Matzarot en plural. Cuando él dice que él puso las estrellas, a veces dice puso las Matzarot, los grupos de estrellas o constelaciones en el cielo como señales. Por eso dice Josefo que para la Pascua, hace 2000 años, las estrellas, la Matzará, la constelación que estaba en el cielo, era Aries, el cordero, porque Yahshua era el cordero, y eso no fue casualidad, que para tiempos del sacrificio de Yahshua, la constelación que estuviera en el cielo como señal, fuera el cordero. No fue casualidad. Yahweh dice en Génesis que puso las constelaciones, las estrellas, en el cielo como señales para nosotros. Tampoco es coincidencia, queridos siervos, que en Apocalipsis 12 diga que cuando Yahshua vino al mundo, la constelación que estaba en el cielo era Virgo, y su mamá era una virgen, y lo iba a concebir virgen. Cuando dice, vi una mujer en el cielo con el sol aquí, queridos codritos, y la luna bajo sus pies, es la constelación de Virgo con el sol en ascendente. Eso quiere decir que era la constelación que predominaba en todo ese mes. Y no lo dice, pero nosotros podemos saber que es el séptimo mes, cuando nació Yahshua, porque la constelación que estaba en el cielo para el séptimo mes, en el primer siglo, era Virgo. Así como sabemos, queridos coitos, que la constelación que estaba en el cielo para el primer mes, el mes de Abib, cuando murió Yahshua, era Aries. Lo dice Josefo. Y la escritura confirma eso, porque dice que en el séptimo mes, que fue cuando nació Yahshua, contando de el primer mes hasta acá, 7 constelaciones, es Virgo la que está en el cielo. Y esa es la que se menciona en Apocalipsis por Juan, que estaba en el cielo cuando nació Yahshua. Tenemos que entender estas cosas, queridos codritos. Pero también tenemos que entender, porque son muchas cosas, es tema complicado, queridos codritos. Y le estamos presentando aquí cuáles son estas complicaciones, porque esto no, pero resuelvan, pero sí, pero que son 20 cosas, criaturitas. Hay que tomar en consideración 20 cosas, no una nada más. Para saber cuándo inicia el primer mes de cada año, hay que tomar en cuenta la posición del sol respecto a la tierra. Eso quiere decir el equinoccio primaveral. Hay que tomar en cuenta el estado de la gavilla, del estado de la cosecha de cebada. Hay que tomar en cuenta qué constelación está en el cielo. Hay que tomar en cuenta el clima, porque y si hubo sequía por 3 meses previos y no hubo Abib en la tierra ese año por la sequía que hubo, ¿cómo se va a lidiar con esto? ¿Cómo se va a resolver este problema? Ven, hay que considerar todas estas cosas que pueden ser problemas o pueden no dar ningún problema. Y a veces estas cosas dan problemas porque cambian. Por ejemplo, el calentamiento global, querido pueblo. El calentamiento global produce lluvias antes de tiempo y hace que las cosechas estén listas antes de tiempo y se acaben antes de tiempo también. Y eso pasó este año, en el que estamos ahora celebrando séptimo, sexto mes de Yahweh. Tenemos que considerar estas cosas, queridos ciegos.
Tenemos que considerar también, para saber lo de las constelaciones o las Matzarot, tenemos que considerar, querido escritor, cómo obtener nuestra información, porque la escritura en sí nos da mucha información a nosotros para que nos convirtamos en astrónomos expertos. No da mucha información, solamente información mínima, no información detallada, pero con esa información mínima y las evidencias que hay en la historia y las evidencias que encontramos ocultas en la Torá, como las que le acabamos de mencionar, lo que sale en Apocalipsis 12 respecto a una constelación que simplemente se llama "y vi una virgen en el cielo", ¿a cuántos de ustedes se les pudo haber ocurrido que esa mujer virgen que se vio en el cielo como señal era la constelación Virgo? ¿Cuántos de ustedes lo dedujeron? A lo mejor la mitad nada más y la otra mitad no, ¿verdad? Pues lo tenemos que dilucidar todos, lo tenemos que discernir todos, porque los que no disciernan eso se quedan atrás en el entendimiento de los que lo disciernen. Tenemos que ir considerando todo esto, y considerar no es desechar. Cuando decimos tenemos que considerar todos estos puntos, no es deja ver, votarlo, es que son válidos todos. Lo que hay que considerar es añadirlos, sumarlos al conocimiento que ya tenemos, tomarlos en cuenta, no ignorarlos como hemos estado haciendo. Porque miren lo que pasó por ignorar detalles acerca de estos temas cruciales, por no considerarlos, que hubo hermanos en 3 grupos celebrando Pascua este año, y por consiguiente las fiestas del séptimo mes también un mes de diferencia. Hubo quienes celebraron Pascua en febrero, hubo quienes celebraron Pascua en marzo y hubo quienes celebran Pascua en abril. Lo que nunca había pasado. A veces pasaba que celebraban Pascua en marzo o en abril, pero en febrero, marzo y abril nunca, que yo me acuerde, queridos colegas. ¿Por qué los de febrero no se abstuvieron de meter la pata y de cometer semejante estupidez celebrando Pascua en febrero? ¿Por qué? Porque no consideraron una de las cosas que yo sé que había que considerar: la posición del sol respecto a la tierra, el equinoccio primaveral. No lo consideraron. Y eso es lo que dice cuando la estación del año en la que estamos es primavera o es invierno. Ellos celebraron Pascua en invierno, los que la celebraron en febrero. Y eso está prohibido, porque la Pascua es una fiesta que se celebra en primavera, en el mes de la cebada, en el mes de la Aviv, que la cebada se da en primavera. Por consiguiente, los que celebraron en febrero la Pascua, celebraron las fiestas del séptimo mes en agosto y ya pasaron. Se supone que las celebrarán en otoño, y miren cuándo las celebraron, queridos corderitos. Un mes y pico antes del otoño. Sin embargo, los que celebraron Pascua en marzo o en abril tomaron en cuenta el equinoccio, porque ambos grupos celebraron la Pascua después del equinoccio primaveral, que es lo que Yahweh dice. No así los que la celebraron en febrero. La celebraron antes, mucho antes del equinoccio, lo que quiere decir que la primavera no había llegado y que estábamos todavía en invierno, y ellos celebrando en invierno una fiesta que está pautada para ser celebrada en primavera. Qué colgada, ¿verdad? Pero no hicieron caso, queridos colegas. Nosotros, los que celebramos Pascua en marzo, a finales de marzo, y los que la celebraron a finales de abril, hicimos caso a ese detalle por lo menos. Hicimos caso al detalle de la constelación Aries en el cielo, sí y no. ¿Saben por qué, queridos corderitos? Porque las constelaciones varían de lugar y de tiempo con el transcurso de los años.
no se quedan estacionarias en el cielo desde que Yahweh las creó. Van girando, se tardan miles de años, pero donde hace, por ejemplo, 1000 años estaba tal constelación, hoy en día está la siguiente, está otra. La que está al lado se va moviendo, como una proyección, se va moviendo la siguiente constelación y ocupa el lugar de la que estaba antes. Y aquí es que nosotros tenemos todos que considerar que eso se mueve, queridos colegios, y que no necesariamente cuando hoy, 2000 años después que Yahshua, la constelación de Aries esté en el cielo en ascendente, querrá decir que estamos celebrando Pascua en el mes apropiado, porque las constelaciones se mueven, hay que considerar eso, no que la constelación de Aries estaba en el cielo hace 2000 años, sí, todos lo sabemos, pero algunos piensan que siempre va a estar así, que no se mueven, y ahí tienen el error. Hay que considerar que se mueven, queridos colegios. Y hablando de cómo nosotros resolver este problema y por qué es tan difícil, les voy a contar. Miren, hace 2-3 mil años, queridos colegios, a los astrónomos, los científicos que tienen que ver con el espacio, con las estrellas, con todo lo que tiene que ver con los astros, se les llamaba astrólogos, queridos colegas. Hoy se llaman astrónomos, pero hace 2000, 3000, 4000 años la palabra astronomía y astrónomos no existía. La palabra era astros y astrología. Y los que practicaban la astronomía y sabían de los astros y sabían del calendario eran astrólogos israelitas. Eran expertos en los astros y se les llamaba astrólogos. No se les llamaba astrónomos porque esa palabra no existía. Ahora bien, no todos los astrólogos de hace tiempo eran paganos. Las naciones tenían astrólogos y todas las naciones, sus astrólogos eran paganos, porque no se sujetaban a Yahweh, el Elohim creador. Los astrólogos del pueblo de Israel no eran paganos, sino de Yahweh, eran Kadosh, porque se sujetaban a la Torah. Ellos hacían las cosas según las órdenes que Yahweh había dado a su pueblo, y ellos eran los expertos, los encargados, los del Sanedrín, los astrólogos, los instruidos en hacer las cosas de los cielos como Yahweh las manda. Los astrólogos de las naciones no eran astrólogos de Yahweh porque no tienen la escritura, la verdad no les fue dada a ellos, y obedecían a Baales, obedecían a paganos, queridos colegas. Entonces, cuando cayeron las 12 tribus de Israel, desaparecieron los astrólogos que eran Kadoshim. Esos astrólogos que eran de Yahweh desaparecieron, porque el pueblo, todos los del pueblo que eran Kadoshim, todos los sacerdotes, todos los reyes, todo lo que era Kadosh de ese pueblo desapareció con la desobediencia, con la caída que sufrieron. Se hicieron paganos, queridos colegas. Los reyes, los profetas, los sacerdotes, el pueblo, los astrólogos de Israel, todos a una se hicieron desobedientes. No había uno justo, no había uno que fuera Kodesh. Eso pasó. Entonces todos los astrólogos del mundo eran paganos y empezaron a adorar las estrellas y a hacer lo que Yahweh dijo que no hicieran. Los astrólogos de Israel y el pueblo de Israel, lo que no hicieran, lo empezaron a hacer. Y formaron zodíacos y formaron todas estas cosas con las mismas estrellas del cielo y las mismas constelaciones que Yahweh hizo. Eso es lo que siempre hace Satanás. Lo que Yahweh tiene como Kadosh, lo genuino, lo bueno, lo puro de Yahweh, lo pervierte, lo corrompe y lo daña. Y dañó. Entonces la profesión de astrólogos hoy en día está corrupta. No sirve. Y cuando entonces están los astrónomos que no se dejan llevar ni por lo que dice Yahweh, ni por lo que dice ningún Baal. Los astrónomos de hoy en día son como los científicos que se dejan llevar por lo que ellos ven, por lo que ellos experimentan, por sus experimentos,
por lo que ellos ponen bajo el microscopio, observan a través de un telescopio, por lo que ellos pueden ver y palpar con sus 5 sentidos y deducir con su mentecita humana. Los astrónomos de hoy, pues muy bien, tienen equipos, tienen sabiduría humana que desarrollan, han visto la luna de cerca, han llevado hombres a la luna, han aterrizado, aunque algunos de ustedes digan que no, sí pasó. Y sabemos por qué dicen que no, pero es otro tema. Y hubo una película, pero yo estaba allí cuando hicieron la película, los codritos, y no vamos a creer, no podemos mezclar la verdad con la mentira. La mentira yo la sé y la verdad también. Y no podemos mezclar las dos cosas, decir que la película es la verdad y que el aterrizaje lunar era mentira. Otro tema. Bueno, los astrónomos, y la NASA tiene astrónomos, ellos calculan correctamente la duración de los días, con horas, minutos, segundos, microsegundos, todo al dedillo, bien hecho. Ellos establecen cuánto tiempo rota la Tierra sobre su eje y cuánto dura la revolución del Sol y cuándo entramos en los equinoccios primaverales y los equinoccios otoñales y los solsticios de verano y los solsticios de invierno. Ellos saben todo, lo calculan bien, con sus equipos, con sus computadoras, con todo. Se puede confiar en ellos en eso, queridos colegas. Se puede confiar en las medidas que ellos tienen de cuánto mide qué distancia hay entre la Luna y la Tierra, la Luna y el Sol y la Tierra, el Sol, esta galaxia y M83 o esta galaxia y Andrómeda. Se puede más o menos confiar en ellos. Pero no saben nada de las constelaciones y cómo se deben usar y cuándo aparecen, no les importa. O sea, ellos no saben de las constelaciones porque es algo que para ellos es irrelevante en su ciencia. A ellos no les importa qué constelación está en ascendente, está en el cielo para el mes de la Pascua, para el mes de Aviv, o para el mes de marzo, o para el mes de abril, o para ningún mes, ni como quiera que sea que lo llamen. Ellos, eso, ¿para qué ellos quieren saber eso? Ellos lo que quieren, el propósito de la astronomía hoy en día no es ese. No es servir a Yahweh, queridos codritos. Son gente gentiles, son paganos, pero están ellos por colonizar los planetas. Ellos están con otras expectativas, están siendo pagados por gobiernos para investigar cosas específicas. No cuando aparece la constelación Virgo o Acuario en el cielo. Entonces, puede que la sepan, puede que algún científico o astrónomo de la NASA sepa eso. ¿Por qué? Porque lo estudia aparte, personalmente tiene un interés, como puede haber kadoshim en la NASA, puede haber personas que son astrónomos de la NASA que son creyentes, o que creen a medias algo y lo están investigando. La NASA antes tenía un sitio donde tú le podías preguntar a los astrónomos cosas por internet y te contestaban. Piense. Igual que hay un sitio de judíos que se llama Pregúntale al Rabino, que ahora no me acuerdo en qué página está, que yo lo utilizaba mucho, y entonces tú le escribías y te contestaba un rabino de Jerusalén o un rabino en Nueva York que te hablaba en inglés. No había en español, ni había solamente en inglés y en hebreo, según yo me acuerdo. No había en todos los idiomas. Pregúntale al rabino en inglés. Ask the rabbi. Y yo le escribí muchas cosas a ese. Yo le escribí, y porque para tiempos de Yahshua, el calendario romano, el calendario que ustedes tienen hoy, era el que estaba en vigencia. Y francamente este señor me dijo, no, Rafael, el calendario que estaba para el tiempo del primer siglo era el mismo que estaba con Moisés. Pero las 12 tribus estaban juntas. Israel no se había ido a la diáspora. Pero cuando Israel se fue a la diáspora, los mismos judíos quedamos dispersos y siendo una nación sola, Judá, con un solo calendario, no podíamos hacer que todo el mundo, por todos los judíos en todo el mundo, celebraran la Pascua uniformemente. Y lo que hicimos fue que alteramos el calendario. El rabino Gilel II alteró el calendario, midió la fecha para que todos los judíos pudieran celebrar Pascua cuando en un tiempo común en todo el mundo. Y yo dije, toda.
Pues gracias por responder. Eran lo más amables, querido Codrito. Te contestaban de buena, o sea, no te contestaban para insultarte ni nada de eso. Tú le hacías una pregunta honesta, te la contestaban con toda honestidad. Bueno, entonces, no podemos depender, queridos Codritos, de astrónomos hoy, porque no se le puede preguntar a los astrólogos. Hoy en día no le podemos preguntar a los astrólogos, porque son paganos, cuándo aparece tal constelación, cuándo cambian de sitio, porque te pueden decir la verdad como te pueden decir mentira. Pues son mentirosos. Ahora bien, no todo lo que dicen todo el tiempo es mentira, pero ¿cómo vamos a saber si nos están diciendo verdad o mentira a la vez que nos contesten? Entonces no son confiables, no podemos decir, ajá, me dijo esto, esto es. No podemos hacer eso. Podríamos decir, yo le pregunté esto, me contestó tal cosa, ¿y qué te dijo? Pues, me contestó esto, pero yo no sé si es verdad. Habría que verificarlo, ven, querido Codrito. Habría que verificarlo. ¿Y con quién lo vas a verificar? Pues le puedes preguntar a 100 otros astrólogos, porque ellos mienten, pero no todos mienten, algunos, entonces empiezas a recibir 2 o 3 contestaciones diferentes, 2 o 3, entre esas 3 está la verdadera. Pero ¿cómo sabes? No le puedes preguntar a los astrónomos, porque los astrónomos tampoco estudian las constelaciones, ni les importan los movimientos de las estrellas que Yahweh puso en los cielos como señales. A ellos no les importa. A los astrólogos sí, porque ellos toman todo lo de Yahweh y lo usan para adorar Baales. Pero como les digo, los astrónomos de la NASA tenían un sitio que se llama Pregúntale al Astrónomo. Y una vez, hace muchos años, queridos colegas, estamos celebrando Pascua con el calendario judío rabínico. Y yo le pregunté a un astrónomo, y usted sabría decirme en qué constelación el Sol está en ascendente ahora mismo. Porque hay una constelación en todo un mes que va a ser la que va a tener el Sol en ascendente en todo ese mes. Usted me puede decir ahora mismo, en este mes en que estamos, ¿cuál es la constelación que tiene el Sol en ascendencia? Y me dijo, sí, Aries. Ah, mira. Y estamos celebrando Pascua con el calendario hebreo de hoy, con el calendario ortodoxo de hoy, pues manipulado. Resulta que estamos celebrando Pascua, no en la fecha de la Pascua, esa vez. Creo que un mes más tarde de lo que se supone que se guardara. Porque muchas veces el calendario hebreo hace eso. El actual calendario hebreo, que es rabínico, hace eso. Aplaza a veces el año sin necesidad de aplazarlo y empiezan todos los meses un mes tarde. Esa vez pasó eso, queridos codritos. Estoy casi seguro. Y yo dije, qué cosa, qué raro, ¿verdad? Porque después, años después, me enteré de que las constelaciones que estaban en el cielo para el tiempo de Yahshua, cuando murió en Abib, en la Pascua, era Aries, pero que esas constelaciones creo que duran como 1000 años nada más, y después de 1000 años o algo así, cambian de lugar, poquito a poco, durante esos 1000 años van cambiando de lugar, hasta que resulta que la siguiente constelación que tiene el Sol en ascendente es la previa. Se va moviendo, pero al revés. Ustedes saben el calendario zodíaco que tiene las constelaciones así, tan de enero, febrero, marzo, pues está al revés. Las constelaciones, según se mueven en el cielo que Yahweh creó, no van así, van al revés de como las tienen los astrólogos en los calendarios del zodíaco pagano. Por eso no se puede confiar en ellos, queridos codritos. Pero a veces ellos observan estas reglas y a veces no, dependiendo del nivel de paganismo que haya en ese astrólogo. Así mismo es, dependiendo. Fíjense, algunos astrólogos paganos dicen, queridos codritos,
Aparte de eso hay eras, ¿saben? Hay eras en las que hay cierta constelación que predomina pues por más o menos 1000 años. Ahí, para Yahweh un día son como 1000 años. Y Yahweh hizo eso, queridos codritos. Que cada mes hubiera una constelación que prepondera porque tiene el sol en ascendente. Y cada 1000 años hubiera una constelación que prepondera por otra razón. No por tener el sol en ascendente, por otra razón. Y de acuerdo a los cálculos de varios astrólogos, no astrónomos, porque los astrónomos no tienen interés en la astrología ni en las constelaciones. No tienen ningún interés. Solamente los astrólogos tienen el interés en las constelaciones que ellos llaman signos del zodíaco. Pues de acuerdo a varios astrólogos y sus cálculos, la fecha aproximada en la que la Tierra entró en la era de Acuario fue como para el 1447 de esta era. Dicen algunos. Eso es un consenso, más un promedio de todos los cálculos que ellos tienen, cálculos tan variados, queridos siervos, que llegan a esa conclusión tan diferente. Y estas personas pues suman todos los resultados, los tabulan, los dividen, hacen un promedio y vinieron con esta respuesta. Pues más o menos se viene sacando un promedio para el 1447. Los astrólogos pues no se ponen de acuerdo, pero pues se promedia que la Tierra entró en la era de Acuario. Para lo que sirva eso, ¿verdad? Para que ustedes vean que no se pueden confiar en ellos. No es así, vamos a preguntarle a los astrólogos y ya está, y salimos del problema. Por eso no se puede resolver el problema de las constelaciones en el cielo, que Yahweh las puso y que sabemos que tiene que haber una constelación en el cielo para el mes de la Bib, y se mueve, y era antes Aries. Entonces ahora pues hay que ver cuál es la que está ahí, y ver si quien nos dijo eso miente o nos dice la verdad. Porque a veces decimos pues, los astrónomos no quieren decir nada, que son los que saben oficialmente las cosas y no saben nada, porque no les interesa. Los que nos dijeron fueron los astrólogos, y dijeron esto, y esto otro también, dijeron dos cosas distintas, no se ponen de acuerdo. Mira lo que averigüé. Y nos dicen, no, pues no lo podemos aceptar. Y yo digo, yo tampoco, pero ¿qué quieres que haga? Nadie lo podemos aceptar, pero pues porque dijeron dos cosas distintas. Ahora, ¿cuál es la? ¿Cómo resolvemos eso, querido codrito? Antes era que si se movían para adelante las constelaciones o se movían para atrás. Ya por lo menos resolvimos que se mueven hacia atrás, queridos codritos. Se mueven hacia atrás. Se mueven de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Pero no se ponen de acuerdo en cuanto a qué constelación es la que está ocupando el cielo, está en ascendencia con el sol. Este año, por ejemplo, para la Pascua de este año, no se ponen de acuerdo, queridos codritos. Y todas estas cosas que les estamos diciendo, las tenemos que estudiar, las tenemos que considerar, porque Yahweh lo dijo, tiene que haber una constelación en el cielo en el mes de la Bib. Lo que tenemos que averiguar es cuál es la que está, cuál es la que debe estar ahí. Y entonces después que sepamos cuál es la constelación que debe estar ahí hoy, 2000 años después que Yahshua, en qué mes del año que viene va a estar, en marzo o en abril. Y ahí sabremos cuál de los 2 meses es Abib, si marzo o abril. ¿En qué mes estaremos celebrando nosotros la Pascua de verdad? De acuerdo a la constelación que tiene que estar ahí. Y en ese mismo mes va a haber trigo, va a haber sido la Pascua después del equinoccio, que tenemos que considerar esto también, y muchas otras cosas. Pero veo que esto se está extendiendo mucho. Vamos al siguiente audio, donde le vamos a hablar de la Bib, de lo que dice Eusebio. Vamos a leer un poquito del historiador Eusebio, para que ustedes vean qué dice él, queridos codritos, de los cambios que hubo en las fechas de la Pascua. Vamos a ver todo eso, porque eso, él era otro historiador. Eso nos dice a nosotros, queridos codritos. Este reportero, este corresponsal,
Eusebio, nos reporta a nosotros qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los cambios que estaba queriendo traer la iglesia de Roma o Constantino, y cuál fue la queja de los que no querían aceptarlo. ¿Cuál fue la queja de los que no querían aceptar los cambios? ¿Y qué era lo que estaban celebrando los que no querían aceptar los cambios? ¿Qué era lo que ellos no querían cambiar? Eso que no querían cambiar era lo correcto, así era que se celebraba la Pascua. Se puede entender por medio de que los que querían hacer el cambio le querían eliminar como los originales celebraban la Pascua. Y Eusebio reportaba eso. Vamos a verlo, queridos coitos, con el favor de nuestro Abba.